Bienvenidas y bienvenidos a Vista de Click, el podcast sobre visibilidad online para negocios. Hoy hablaremos de Google Ads y publicidad online con Laura Payás. Hola, buenas, soy David Carrasco y me acompaña Rocío Santamaría, como siempre. Hola, buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues hoy con otra entrevista, en esta ocasión tenemos a Laura Payás. Bienvenida y bueno, un poquito para comentaros quién es. Es especialista en publicidad online y realiza consultorías y asesoramiento. También revisa las estrategias, resuelve dudas, optimiza campañas y hace que los resultados, sean rentables y óptimos. Además, como curiosidad personal, toca el piano, es Tauro, ha sido muchos años pivot en el equipo de baloncesto de su ciudad y bueno, súper interesante. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues bien, muy bien. Encantada de esta invitación, de poder hablar de publicidad, que es un tema que me gusta mucho y que siempre me enrollo cuando podemos hablar de este tema sin límites. Así que, bueno, veamos a ver qué sale y a ver qué temas podemos tratar, a ver si es de ayuda. Ya nos gusta que te enrolles. De hecho, yo te conocí por No es Asunto Vuestro, la comunidad y el podcast, que hiciste un mastermind con Víctor Correal, ¿no? Y también un audiocurso. Sí. Y como lo hiciste, dije, la tenemos que traer. Porque esta chica se nota que sabe muchísimo, sí. Bueno, pues genial. Pues sí, ya te digo, a mí siempre que me invitan a hablar de este tema, lo hago encantada. Así que a ver qué es lo que sale de aquí. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias por aceptar y por venirte. Y si quieres empezamos y podemos empezar por nada, pues el principio básicamente, que es, quiero hacer una campaña de publicidad online, ¿vale? Quiero anunciarme online. ¿Por dónde empiezo? Vale, es la gran pregunta. Sí. Yo aquí siempre hago la coña de que hay muchas preguntas que me hacen de publicidad online que en realidad se tienen que responder con un depende, ¿vale? Que es algo que me va a ir saliendo y voy a intentar ser concreta porque al final hemos venido a resolver dudas, ¿vale? Pero es que esta primera pregunta pues depende muchísimo de muchísimos aspectos que vamos a tener que tener en consideración, ¿vale? Que esto es algo que pasa tanto en publicidad como en otras disciplinas del marketing digital, en realidad. Cada proyecto es un mundo, cada proyecto tiene su público objetivo, que va a reaccionar de manera diferente, cada sector tiene su idiosincrasia y funciona de una manera muy concreta y, por lo tanto, pues es complicado sentar cátedra de ciertos aspectos, ¿vale? No te preocupes que la respuesta estándar del SEO es depende, así que estamos más que acostumbrados. Exacto. Entonces, maravilloso. O sea, ya digo, en otras disciplinas pasa lo mismo, pero es que en publicidad, que es la mía, estoy todo el rato contestando esto, ¿vale? Igualmente, como sé que se tienen que hablar de temas en concreto, seguramente una de las cosas más inteligentes que podemos hacer cuando estemos empezando, cuando queremos lanzar nuestros primeros anuncios, sea plantearnos cuál es el contexto actual de nuestro negocio, ¿vale? Desde dónde vamos a empezar a hacer publicidad online. Es decir, qué objetivo tenemos en este momento inicial y qué es lo que realmente podemos conseguir con nuestros anuncios. Porque al final no es lo mismo plantear un anuncio, por ejemplo, para vender un producto que es de compra más impulsiva, ¿no? Que no requiere de una reflexión el camino del usuario desde el descubrimiento hasta la compra es bastante corto, ¿no? Veo el anuncio, me interesa, le doy y compro, que esto hay productos que pasa, ¿vale? Que si, por ejemplo, queremos empezar a hacer publicidad para vender un curso que vale 500 euros y es de 12 semanas y requiere de muchísimo más reflexión y eso, ¿no? Pues de pensárselo muchísimo más antes de sacar la tarjeta. Por lo tanto, entender qué tipo de producto vamos a estar promocionando y cuál es el viaje del usuario desde que nos vaya a descubrir hasta que nos vaya a comprar es una buena manera de empezar a plantear nuestra primera campaña, ¿vale? Tampoco va a ser lo mismo, por ejemplo, empezar a hacer publicidad cuando llevamos años trabajándonos una comunidad de manera orgánica y una reputación, ¿vale? A través de contenidos como este, ¿no? Como un podcast o como un blog o como mucho trabajo en redes sociales y demás, que nos ha traído ya clientes potenciales, gente que ha confiado en nosotros y que están satisfechos, por lo tanto, van a avalarnos, en cierto modo, a nosotros y a la propuesta de valor que vayamos a estar promocionando con nuestros anuncios,
que, por ejemplo, querer plantear unas primeras campañas para un proyecto que estamos emprendiendo desde cero, en el cual pues no tenemos comunidad, nadie nos conoce, casi no tenemos visitas y pues eso, ¿no? Estamos en un momento súper inicial y queremos empezar a hacer publicidad online para acompañar ese momento de lanzamiento. Por lo tanto, el contexto del negocio también va a ser muy importante reflexionar bien dónde nos encontramos antes de empezar a hacer anuncios sin pensar mucho en cuál es nuestro momento y en qué pretendemos conseguir. Por eso yo, al principio de todo, recomiendo mucho pues eso, ¿no? Pensar en qué es lo que vamos a perseguir con esa estrategia de publicidad inicial que estamos planteando. Que yo siempre hago la coña, perdón, que está aquí el mail, siempre hago la coña con mis clientes cuando me llegan, porque cuando hago esta pregunta, ¿no? Cuando estamos haciendo este proceso inicial de auditoría, todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? Que yo el objetivo de mis campañas va a ser vender. Al final, si invertimos es porque esperamos tener un retorno, ¿no? Que es algo súper legítimo y súper lógico. Pero sí que es cierto que con esta reflexión de qué tipo de producto vamos a estar promocionando, cuál es el contexto en el que empezamos a hacer publicidad online y demás, pues podemos intentar pensar en un objetivo un poquito más bajado, ¿vale? Por ejemplo, si estamos en este momento súper inicial en el que no tenemos ni siquiera visitas y estamos empezando a hacer campañas, pues puede ser que lo que queramos es traer a gente a la página web porque queremos testear qué es lo que pasa, ¿no? Cuando un usuario nos descubre y sabemos que como no tenemos comunidad, no hemos hecho nada más allá de la publicidad online, pues nos va a descubrir mediante un anuncio. Y el objetivo de nuestras campañas pues va a ser eso, validar qué es lo que pasa cuando un usuario aterriza en nuestra página web, qué páginas visita, qué páginas sirven de fuga, cuál es el rebote y demás, por ejemplo. Y aparte pues también empezar a educar la plataforma publicitaria, que es algo que también nos va a servir luego para poder hacer mejores anuncios, ¿vale? Cuando estemos empezando. O, no sé, si estamos en un momento un poquito más avanzado en el que, como digo, pues ya tenemos un poco de comunidad o es un proyecto un poquito más validado, pero igualmente, pues a lo mejor todavía no estamos en un momento de hacer campañas de venta directa, pues podemos pensar en, mira, yo voy a vender, pero mis campañas de publicidad las voy a enfocar a tener registros, porque yo sé que el canal que más convierte por ahora de mi negocio es pues el email marketing, ¿no? Que sé que hay muchos negocios con infoproductos sobre todo que se centran en conseguir ese lead y luego pues cada día mandan mails o tienen esa relación vía email marketing que saben que luego pues va calentando ese lead que les llega vía publicidad, por ejemplo, y sí que se acaba convirtiendo en una venta, ¿vale? O sea, yo lo que quiero decir un poco con este rollo es que hay como muchas maneras de empezar y todas pueden ser buenas siempre que estén alineadas con el contexto en el cual estamos lanzando esa campaña, ¿vale? En el contexto del negocio y en cómo puede encajar la propuesta de valor con las necesidades y los deseos que tenga el usuario que va a ver ese primer anuncio que estemos lanzando por primera vez, ¿vale? Y, por supuesto, pues también plantearnos qué relación tiene el usuario con nosotros y con nuestro negocio. Si la primera vez que nos ve es mediante ese anuncio o si ya nos ha visto millones de veces a través de contenido orgánico y luego, pues, hacemos un refuerzo de esta comunicación mediante publicidad online, ¿vale? O sea, pensar un poquito en todas estas piezas antes de empezar a invertir. Vale. Me han salido 1000 preguntas, ¿vale? Dale, genial. Pero una que me ha hecho... Porque has comentado el hecho de educar la plataforma. ¿Esto te refieres, por ejemplo, al pixel o es otra cosa diferente? Sí, sí. O sea, al final nosotros cuando instalamos el pixel, el famoso pixel de cualquier plataforma publicitaria o la API de ahora de Meta Ads, que es la nueva manera del nuevo nombre de Facebook Ads, que tiene esta otra herramienta de seguimiento que es la API de conversiones, se llama. Lo que estamos haciendo es vincular la plataforma publicitaria que estemos utilizando a nuestra página web, a la página web de nuestro negocio. Y con esto lo que conseguimos es que la plataforma publicitaria que vayamos a utilizar empiece a entender un poco lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué hace un usuario cuando aterriza en nuestra página? ¿Qué tipo de usuario se queda y se queda a navegar? ¿Qué tipo de usuario llega a nuestra página web y se larga sin convertir? ¿Cuál es el tipo de usuario que llega a nuestra página y convierte, ¿no? Se registra o compra y demás. Y todo esto
cuando la plataforma publicitaria a través del píxel va registrando esa información, va estableciendo conexiones con la información que consigue a través del píxel o de la API, y a partir de ahí, pues con el tiempo se va educando, va entendiendo qué es lo que pasa en función del tipo de usuario en tu página web, y a medida que vas invirtiendo, pues tu plataforma publicitaria es capaz de hacer mejores anuncios y mejores campañas. Por eso hablamos de educar ese píxel y educar esa plataforma publicitaria para que un poco reme a nuestro favor y nos ayude a hacer mejores anuncios. Genial. Hemos hablado de las redes sociales, o sea, que también podemos hacer publicidad en redes sociales. Y como consejo, ¿dónde debemos estar? ¿No? O sea, ¿dónde debemos estar? ¿Tenemos que estar en todas? Según el público objetivo, ¿hay que hacer publicidad en unas o en otras? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Vale, aquí en realidad podría volver a tirar de la carta del depende, porque va a depender muchísimo de cada negocio, ¿vale? Y en realidad también depende muchísimo de la propuesta de valor, ¿no? Del producto o servicio que estemos promocionando. Pero para tener una referencia y empezar a pensar dónde deberíamos anunciarnos, puede ser una buena idea fijarnos en dónde está la audiencia que ya tenemos o que queremos conseguir, ¿vale? Y también en qué canal de captación ya nos está trayendo clientes, clientes potenciales, clientes que conviertan. Porque seguramente pues, va a ser una buena idea empezar a anunciarnos por ahí, ¿vale? Por esos canales que ya sabemos que nos están trayendo conversiones. Otra pregunta que nos podríamos hacer a la hora de elegir dónde vamos a poner nuestros anuncios sería, pues, cómo te están descubriendo estos clientes, ¿no? Estos clientes que ya tienes, cómo llegaron hasta ti, a través de qué canal, y también cómo te estaban buscando antes de conocerte, ¿no? Cómo buscan tus clientes cuando quieren satisfacer una necesidad que tú cubres, ¿vale? Con tu producto o con tu servicio. Y también podrías preguntarte si estás satisfaciendo una necesidad que ya tienes y si que ya tienen, perdón, y que saben que la tienen, son conscientes, ¿vale? Porque a veces nos podemos encontrar que tenemos un producto que a lo mejor el usuario no necesita, ¿no? Estamos apelando a otro tipo de fuerzas o de aspiraciones que también nos hacen comprar, con cosas que no necesitamos, pero que deseamos en cierto modo para lo que sea, ¿no? Y entonces, pues cuando tienen esa necesidad o ese deseo, ¿cómo intentan satisfacerlo, ¿no? ¿A través de qué canales? Aquí yo también siempre pongo un ejemplo que creo que ayuda bastante a entender este tipo de preguntas hacia dónde nos pueden llevar, que sería, por ejemplo, si tú eres un cerrajero, ¿vale? Que además estás disponible 24 horas, pues va a ser muy probable que cuando te hagas esta pregunta te des cuenta de que en realidad pues, tus clientes te buscan directamente en Google cuando tienen la necesidad de un cerrajero, que además normalmente va a ser una búsqueda muy vinculada a la localización, ¿no? O sea, normalmente buscamos cerrajero cerca de mí o abierto o en la ciudad donde vivimos y demás. Y entonces, pues ahí no tienes que romperte mucho la cabeza, o sea, tienes que intentar aparecer en ese momento en el que el usuario tiene una necesidad, y te está buscando de manera, pues, clarísima, ¿vale? Pero como hablábamos, hay veces que a lo mejor tenemos un producto un poquito más inspiracional que el usuario al que queremos llegar no tiene por qué estar buscando directamente, ¿vale? Se me ocurre, por ejemplo, yo qué sé, una marca de cosméticos que sean 100% veganos y que sean de alta gama porque tienen unos principios activos y unas propiedades que son maravillosas, ¿vale? Pues ahí quizás tienes que anunciarte en canales que te permitan conectar con ese deseo o con esa aspiración que sabes que tu usuario puede tener o puede llegar a tener, pero que a lo mejor no es consciente o que no lo va a buscar de manera directa, ¿vale? Y aquí sí que nos pueden ayudar otros canales un poco más con contenido inspiracional, como puede ser pues un Instagram, un TikTok, un Pinterest incluso y demás, ¿vale? Este tipo de canales. Al final, o sea, yo siempre invito a buscar espacios en ese sentido, ¿no? Cuando trabajamos con productos más aspiracionales o que no responden a una necesidad o a un problema directo del usuario, pues intentar encontrar un espacio que te permita anticiparte y hacer un trabajo para
que cuando el usuario, o sea, para crear como esa necesidad o no crear esa necesidad, que es algo que no me gusta, sino conectar con ella, ¿no? Y que luego el usuario cuando tenga, o sea, quiera comprarse, por ejemplo, una crema hidratante, siguiendo con el ejemplo de los cosméticos así un poquito más de lujo, pues ya te busque directamente a ti y no busque en general una crema hidratante, que es algo que con este tipo de productos no hacemos, ¿no? Ya intentamos buscar esa que sabemos que va bien o que nos han recomendado o que hemos visto que utiliza pues X influencer o lo que sea. Y esto también pues, es el valor, ¿no? De elegir un canal en el cual el usuario no tiene por qué estar buscándonos directamente, pero nosotros pues, nos anticipamos, conectamos con ese deseo y nos convertimos luego en la única opción válida cuando sí que esté buscando de comprarse una crema hidratante porque se le ha acabado la que ya tenía y quiere cambiar de producto, por ejemplo. Luego también hay cosas que podemos investigar y que nos pueden ayudar a comprender cuál es el canal que podría encajar mejor con nuestro negocio, ¿vale? Podríamos considerar cosas como, por ejemplo, los costes, ¿no? O sea, es bastante sabido que hay plataformas publicitarias que son más caras que otras porque pues, te pueden traer un tráfico más cualificado. Entonces, pues, por ejemplo, tener claro cuánto podemos pagar para conseguir un clic, una visita, una compra, un registro y demás, y cuánto cuál es nuestro tope, ¿no? Pues también nos puede hacer descartar ciertas plataformas publicitarias y optar por algunas que nos encajen más con el presupuesto o con el contexto que comentábamos anteriormente. También las opciones de segmentación que nos ofrece cada plataforma, cómo nos permite llegar a nuestro cliente potencial, pues eso también es algo que va a ser bastante importante a la hora de elegir, ¿no? En qué canal nos vamos a anunciar, cómo podemos llegar a nuestro público o cuáles son las opciones que nos ofrece cada plataforma. Y también, muy importante, qué formato de anuncios, ¿no? O sea, vamos a estar, queremos trabajar con vídeos porque tenemos un equipo creativo maravilloso o pues eso, ¿no? Vamos a darle más importancia al contenido visual, a las imágenes, a los vídeos, o no, vamos a centrarnos en otro tipo de formato que nos encaja más. Al final, cada plataforma publicitaria tiene sus formatos específicos, algunos son comunes y algunos existen solo en ciertas plataformas publicitarias, y esto también pues, es algo que podemos tener en consideración, ¿no? A la hora de elegir dónde vamos a poner nuestros anuncios. Vale, Laura, pues creo que nos has hecho una idea, ¿no? Del tipo de plataformas que tenemos a nuestra disposición y cómo elegirlas. Pero una vez que tenemos clara cuál es la plataforma o plataformas que podemos utilizar, ¿hay diferentes tipos de campaña y diferentes tipos de anuncio? ¿Y cómo podríamos escogerlos? Sí, hay diferentes tipos de campaña, hay diferentes tipos de anuncios y ya digo, cada plataforma publicitaria tiene el suyo y hay muchísimas opciones. O sea, podríamos estar hablando 50.000 horas solo de este tema, ¿vale? Porque al final cada plataforma, cada red social y diferentes buscadores y demás, pues evidentemente han visto el filón de la publicidad online, que es muy rentable, y se han sumado, y cada una está intentando pues ofrecer la mejor experiencia para el usuario y para las empresas, que son las que ponen el dinero. O sea que aquí es interesante siempre, pues lo que comentaba también a la hora de elegir, ¿no? El canal, de ver qué opciones te ofrece cada una y a partir de ahí decidir, ¿vale? Qué tipo de campaña vamos a hacer. Aquí, cuando planteamos qué tipo de campañas queremos hacer, cómo vamos a elegir el objetivo, ¿no? Si voy a hacer campañas de venta, de registros, de alcance, de tráfico, bueno, todas las opciones que hay, que muchas de ellas sí que son comunes entre las diferentes plataformas publicitarias, es importante volver un poco a lo que comentábamos al principio de replantearnos pues, el contexto en el que estamos lanzando esos anuncios, a qué público queremos llegar, cuán cerca está de la compra ese usuario al que le vamos a enseñar el anuncio y demás, ¿vale? Son cosas que se tienen que tener siempre muy presentes a la hora también de elegir qué tipo de campaña vamos a hacer. O sea, ahora que estamos, por ejemplo, a las puertas de Black Friday, que va a ser de aquí nada, y si nosotros tenemos muchas promociones de Black Friday en la página web y queremos hacer anuncios para darlas a conocer y cerrar la compra de usuarios que sabemos que están muy, muy cerca de convertir porque tenemos ese píxel o esa API de conversiones bien configurada, que también lo comentábamos anteriormente, y sabemos que hay una masa crítica de gente que está ahí dispuesta a comprar, ¿no? Y que están esperando pues precisamente, ¿no? Ese momento de rebajas o de que tú les enseñes algo que les dé ese empujoncito final para consolidar esa compra, pues ahí no tenemos duda de qué campaña vamos a hacer, ¿no? Vamos a lanzar campañas de venta directa, optimizadas a compra,
y con mensajes que sean muy promocionales y que utilicen pues estrategias como la urgencia, los envíos gratis, los descuentos y promociones que tengamos o las palancas que podamos tocar para consolidar esa compra. Y es un tipo de público y un tipo de contexto que no deja espacio de duda, ¿no? De qué tipo de campaña y qué tipo de objetivo vamos a elegir. Pero en cambio, pues, por ejemplo, ahora estamos empezando a trabajar con un nuevo cliente que lo que hace es vender cursos de acceso a la universidad y a otras formaciones oficiales, ¿no? Y él sabe, no, perdón, en ese momento inicial, cuando empezamos a trabajar y intentamos entender el negocio, el buyer persona, ¿no? Cómo reacciona el usuario a la publicidad que ya se está haciendo y demás, pues el cliente nos explicó que el recorrido desde que una persona descubre esa propuesta de valor que tienen en su negocio hasta que compra ese curso, pues es bastante largo, ¿no? Y una de las cosas que le convierte muy bien es ofrecer una prueba gratuita de ese curso que más adelante se va a vender. Pues sabiendo esto, ¿no? Y sabiendo que es un funnel, un embudo que el cliente tiene validado, pues nuestro objetivo ahí va a ser, pues eso, ¿no? Que prueben gratis la plataforma y por lo tanto vamos a hacer campañas optimizadas a registro, ¿no? A conseguir el máximo número de personas registradas de free trial al menor coste, que es siempre el reto de la publicidad, conseguir conversiones y pagar lo mínimo posible para esas conversiones. Entonces ahí, por ejemplo, pues estamos haciendo estrategias mixtas, ¿no? De dar a conocer esa plataforma a través de esa opción de la prueba gratuita y luego pues hacer campañas de remarketing con usuarios que ya se han registrado porque es un cliente que tiene un volumen bastante grande y ahí pues sí hacer campañas de venta directa con mensajes más promocioneros como comentaba con el Black Friday y hacer la combinación de dos tipos de campaña. Al final, o sea, en publicidad online todo se reduce a segmentar bien el público, que esto es muy importante, o sea, conocerlo y segmentarlo bien, hablar en su idioma e intentar hacer campañas y anuncios que sean relevantes para él, porque es ahí cuando consigues llegar al usuario al que tú quieres llegar, en el momento en el que quieres llegar y con el mensaje que él quiere oír, ¿no? Y es ahí donde sucede la magia de que consigues que este usuario convierta, ya sea en un registro, un clic, una venta o lo que sea que estés persiguiendo con tus anuncios en función del momento en el que te encuentres. Y has comentado el tema del remarketing. No sé si, ya sé que depende mucho, pero ¿hay algún porcentaje más o menos del presupuesto que debemos destinar a eso? Digo, porque tengo X euros, voy a hacer publicidad. Vale, pues guárdate X porque luego lo vas a aprovechar mejor. Sí, o sea, como siempre, depende muchísimo, ¿vale? Si quieres como una cifra así en general que se suele recomendar, es un 70-30, ¿vale? De 70% en campañas de prospecting, que se llama, que son las campañas que tú haces para dar a conocer tu propuesta y llegar a nuevas personas, ¿no? O sea, llenar la piscina de usuarios para que luego poder hacerle remarketing, ¿vale? Y pues ese 30 para todos esos usuarios a los que has llegado a través de campañas de prospecting o de otros canales, ¿vale? Que también pueden ser, pues eso, ¿no? De manera orgánica, porque te han conocido en cualquier otro sitio y demás, que también es una de las gracias de tener el pixel, ¿no? Que no solo te permite impactar a usuarios que te llegan de publicidad online, sino que si resulta que alguien te ha llegado a tu página web de manera gratuita porque has hecho, pues esto, un podcast o te curras mucho las redes sociales o tienes un blog y te han descubierto por SEO o lo que sea, todos esos usuarios que te llegan, tú ya los estás pillando con tu pixel, ¿vale? Vengan de Publi o vengan de donde sea. Entonces, cuando haces campañas de remarketing, ahí te ahorras ese paso previo de tener que pagar no solo para venderles, sino para que te conozcan, ¿no? Esa fase inicial de eso. Pero bueno, al final siempre se recomienda invertir más en prospecting que en remarketing porque un poco las campañas de prospecting son las que alimentan las audiencias de remarketing, ¿vale? Tú haces remarketing, por ejemplo, a las personas que han hecho un carrito en los últimos 30 días, pero para que suceda este carrito, pues necesitas llevar a gente hacia tu e-commerce, en este caso, a través de todos los canales que tengas de comunicación y de tus campañas de prospecting. O sea, al final todo es un funnel, ¿no? Aunque esta mañana escuchaba que más que funnel es un colador porque vas perdiendo usuarios por el camino, También, pero sí, sería total. eso, ¿no?
Claro, precisamente por eso, como vas a perder usuarios por el camino, pues es importante que inviertas más en captarlos y luego pues las campañas de remarketing, normalmente aunque tengan audiencias más pequeñitas, suelen ser campañas muy rentables porque vas a un público que está mucho más cercano a la compra. Al final es mucho más fácil que te compre alguien que ya ha hecho un carrito, que ya te conoce, que ya lleva un tiempo detrás tuyo y tal, que no cae alguien que ve un anuncio por primera vez y dice, hostia, y compra. Esto, pues, bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si tú vendes Ferraris a 20.000 euros, pues genial, es que la gente no se lo va a pensar, pero normalmente necesitamos un poquito de reflexión, de confianza, de comparar, de información antes de comprar, aunque estemos ya todos súper acostumbrados a comprar por internet y por eso pues hay esta dualidad, ¿no? De campañas de prospecting y de remarketing que juntas pues hacen la magia de la publi online. Genial. Ahora me gustaría hablar de un tema importante porque siempre, bueno, los profesionales de ads y cuando he visto alguna clase sobre publicidad, insistí mucho, que es en el tema de la segmentación. Porque, bueno, es tan importante el tema porque se puede perder dinero. De hecho, hace poco pasó una empresa de interpretación, hacía publicidad en Instagram y estaba llegando a todo el mundo. Y la gente decía, es que a mí no me interesa ser actor, ¿por qué me está llegando esta campaña? Es un claro ejemplo de una mala segmentación, ¿no? Que si no se hace bien se puede perder dinero, no estamos yendo a nuestro público objetivo. ¿Cuáles serían los consejos que darías tú sobre este tema? Puede ser un error o no, porque todos queremos ser una estrella, así que... Sí, exacto. A lo mejor están conectando con esa aspiración que comentábamos. Exacto, antes. sí. Sí, la segmentación evidentemente es súper importante, también de nuevo, ¿no? En publicidad online y en realidad en todos los canales de marketing, porque tú toda la estrategia que estés haciendo de comunicación digital o de comunicación en general desde tu empresa, tienes que tener muy claro a quién le estás llegando, a quién le quieres llegar y con qué tipo de mensajes, ¿no? A lo mejor en un proyecto tienes diferentes públicos y tienes que pensar en un tipo de segmentación y construir un mensaje en función de, pues mira, este producto lo enfoco a este tipo de público y voy a llegar a él a través de este canal y le voy a ofrecer esta propuesta con este mensaje, ¿no? Y tenerlo muy claro. En publicidad online lo chulo es que hay muchas opciones y muchas maneras de llegar a tu público potencial, ¿vale? Hay muchísimas maneras de segmentar. Si queréis las podemos repasar así como rápido, ¿vale? Porque también hay como muchas. Pero al final, utilicemos las que utilicemos, es importante que siempre intentemos ser lo máximo relevantes que podamos para ese usuario al que vamos a intentar llegar, ¿vale? Por lo tanto, es como una combinación de elegir bien la segmentación y, como digo, pues conocer bien a ese usuario al que queremos llegar y saber qué es lo que le vamos a decir para poder ser relevantes para él, porque es lo que comentabas tú, ¿no? Está muy bien llegar a muchísimas personas, currarse muchísimo un anuncio, tener un copy maravilloso y tal, pero si tú eso que estás comunicando no es relevante, no estás llegando a la persona que quieres llegar, va a ser una pérdida de esfuerzo, de dinero y va a ser bastante desastroso. Entonces, bueno, como decía, en publicidad online lo guay es que las plataformas publicitarias, normalmente si las utilizas bien, evidentemente tienes que evitar errores de estos, pero acostumbran a remar a tu favor, ¿vale? Primera porque, como comentábamos, cuando configuramos nuestra plataforma publicitaria, tenemos un píxel y empezamos a invertir, la plataforma tiene una prioridad, que es que tú llegues a tu público potencial. O sea, en realidad, la plataforma publicitaria siempre va a querer que tengas buenos resultados, porque entonces vas a seguir invirtiendo, ¿vale? Que esto es algo que tenemos que es muy positivo, que es que en principio nos va a ayudar, ¿vale? La plataforma porque quiere que nuestras campañas sean rentables y que el mes siguiente queramos invertir ahí, en su casa, y no en la casa de otro. Por lo tanto, pues ahí están todas afinando e intentando ofrecer diferentes opciones de segmentación. Que algunas son muy específicas, por ejemplo, se me ocurre en LinkedIn, por ejemplo, que tiene pues opciones de segmentación muy concretas por sector, por cargo, por tipo de empresa y que es algo que, por ejemplo, si te interesa llegar a B2B o a un tipo de profesional en concreto, pues puede ser muy interesante. Pero luego, pues, todas las plataformas publicitarias tienen algún tipo de segmentación que son como comunes en todas y que pueden ser interesantes, por ejemplo, pues por intereses demográficos, ¿no? Segmentar la campaña por edad, por sexo, por ubicación. Luego, algunas como Facebook Ads, que ahora es Meta Ads, tienen muchísimas opciones de segmentación que dan como hasta un poco de miedo, ¿no? De si te acabas de separar, si te acabas de mudar, si va a ser el cumpleaños de algún familiar tuyo en pocos días,
días y demás, ¿no? O sea, esto se puede complicar y puedes decidir si por demografía te interesa segmentar. Luego, evidentemente, la segmentación por intereses, que es como un clásico, que es el segmentar a través de palabras clave, que es lo típico de Google, ¿no? De intentar encontrar el tipo de interés. Bueno, en Facebook también se utiliza muchísimo y en TikTok, ¿no? En qué están interesados tus anuncios y cuáles son esas palabras clave o esos intereses que conectan con ellos y a través de los cuales puedes llegar a tu público potencial. Luego hay una que a mí me gusta mucho, que también la estábamos comentando antes con esas campañas de Black Friday, que es la posibilidad de segmentar en función de la relación o la interacción que tenga el usuario con tu negocio, ¿vale? Que esto es muy interesante porque te permite crear audiencias en función de esta temperatura, ¿no? Una audiencia con las personas que te siguen en redes sociales, que han interactuado en redes sociales. Una audiencia con todas las personas que han hecho carrito, que se han quedado a la mitad en el proceso de pago. Yo qué sé, que te habían comprado hace 6 meses, pero que llevan 2 meses sin comprarte. Esto, la gran mayoría de plataformas publicitarias te lo permiten hacer y es maravilloso para eso que comentábamos de la relevancia, ¿no? Para poder hacer un mensaje en función de la relación que mantiene tu usuario con tu propuesta de valor. Eso es una cosa súper, súper potente. Y una pregunta, por ejemplo, el tema de segmentación que has dicho de intereses, suele pasar que hay una persona, por ejemplo, que en Facebook está interesada en los Ferrari, pero realmente no tiene el capital para comprarse un Ferrari. Claro. Si yo meto a esa persona o a esas personas en la segmentación, realmente me estoy equivocando. Os fijáis en más cosas, ¿no? Para no cometer ese error, entiendo. Sí, por eso digo que es tan importante también entender el usuario, ¿no? Y no quedarse Claro. con la capa de, mira, le voy a meter Ferrari y ya está, porque interesados en Ferraris estamos todos, digamos. O sea, Claro. no sería la mejor idea. Por eso digo de intentar entender cuáles son los patrones que comparte el público objetivo de tu negocio, del cliente para el que estés trabajando, en mi caso, ¿no? Es muy importante cuando empezamos a plantear las campañas y queremos definir las audiencias con las que vamos a trabajar, pues tener ese buyer persona, que también es un término que está como muy ya como muy anticuado, que se ha dicho 50.000 veces en el mundo del marketing, pero es importante entender qué tipo de intereses comparten. Además, ya te digo, con las plataformas publicitarias se pueden hacer combinaciones que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues personas interesadas en un coche de alta gama que además tengan, yo qué sé, un poder adquisitivo de tanto, o que sean personas que son compradores de artículos de lujo, ¿no? O sea, siempre puedes como investigar lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué opciones te da ese canal en el que te vas a anunciar para llegar a tu público objetivo? ¿Y cuál es el que te da la opción para afinar al máximo el tiro y que va a encajar más con tu propuesta, con el público al que quieras llegar y con el anuncio que quieras lanzar? Y normalmente, o sea, es complejo descubrir cuál es la fórmula y por eso siempre en publicidad estamos testeando y pivotando en función de los resultados, pero hay 50.000 opciones que puedes probar, 50.000 palancas y es bastante divertido, ¿no? También investigar a ver qué es lo que puedes hacer, probar, mira, este interés combinado con este otro, a ver qué tal funciona. O yo qué sé, pues este canal me sirve más, lo que comentábamos, ¿no? Para llevar a gente a la página y luego convierten cuando les impacto por este otro. Todo este tipo de cosas son bastante interesantes y son los que van a construir tu estrategia de publicidad al final. Y por eso también con esta... Cuando tenemos alguna audiencia que es difícil de llegar o que no sabemos exactamente a través de qué interés, porque es complejo, ¿vale? Porque a veces está muy claro, ¿no? Pues mira, tengo un producto de yoga, pues voy a ir a personas interesadas en yoga y punto final, ¿no? Pero hay veces que es más complejo y por eso está guay jugar con las opciones de segmentación. También, por ejemplo, las audiencias similares es algo que nos puede ayudar muchísimo en ese sentido. Si nosotros ya estamos atrayendo público a nuestra página web, compradores y conversiones a través de otros canales que no son la publicidad online, la publicidad online te permite crear gente similar a esas personas que ya te están convirtiendo. Entonces, a lo mejor por intereses no vas a llegar a ellos porque es algo muy amplio y no sabes exactamente cómo llegar por ellos por intereses, pero puedes coger tu base de datos que, si te va bien, pues va a haber muchos usuarios ahí dentro y decirle a Facebook o a la plataforma de publicidad que estés utilizando, oye, mira,
no te voy a segmentar por intereses, pero aquí tienes a mis compradores, muéstrale esta campaña a gente similar y ya, o sea, no te hace falta descubrir cuáles son los intereses, sino que la plataforma con toda la información que tiene, el Big Data y todas estas historias que hay dentro, pues sabe perfectamente a quién le tiene que llegar en función de esta información. Por Y eso ahí es además, como elegir un poco por dónde vas a tirar. además de intereses, dependiendo de las campañas también, una forma de segmentar es a través de palabras clave. ¿Cómo podemos hacer esa selección de palabras clave? A ver, aquí de nuevo, o sea, existen 50.000 maneras, 50.000 herramientas y yo creo que aquí cada uno tiene como sus fetiches y lo que le gusta más y lo que le gusta menos, lo que le funciona más y lo que le funciona menos, ¿no? Yo no sé si vosotros tenéis alguna herramienta favorita. Yo hay una que siempre utilizo que es Keywords Everywhere, pero sé que hay como amantes y gente que lo odia. Ya digo, hay muchas opciones y todas pueden ser buenas. Para mí lo que realmente es importante a la hora de hacer esta búsqueda de palabras clave es lo que comentabas, ¿no? Hacer ese proceso previo de hablar con el cliente y entender cómo sabe que le busca la gente, ¿no? Qué palabras clave sabe que utilizan sus clientes o cree, ¿no? Porque a veces cree que le buscan de una manera en concreto y luego cuando tú haces este ejercicio de buscar palabras clave, pues a veces no acaban de conectar con lo que te decía el cliente o encuentras nuevos caminos con los que puedes colocar ahí anuncios en clientes que a lo mejor pues están informando o están comparando y demás y ahí pues vas construyendo las palabras clave por las que vas a pujar. Y ya digo, a nivel de herramienta, no sé si la pregunta iba por ahí, yo me gusta esta de Keywords Everywhere porque la veo complementaria, ¿no? O sea, la puedo utilizar con el planificador de palabras clave, funciona con otros buscadores también en YouTube, en Amazon y demás, y me gusta utilizarla cuando hago esta búsqueda de palabras clave, pero sé que existen un montón y conozco a profesionales que utilizan otras y que les va de maravilla, algunas son de pago, algunas son gratis y yo creo que hay muchas, ¿no? Que te pueden ayudar. Creo que es más importante ese ejercicio previo, ¿no? De ver cómo lo vas a hacer, intentar entender cómo te buscan también en cada momento, ¿no? Se puede hacer ese ejercicio de, pues cuando cuando no te conocen, cómo te van a buscar, ¿no? Seguramente es una búsqueda más informacional de un usuario que se está educando en un tema en concreto. Luego, pues lo que comentaba, ¿no? Cuando están comparando, pues ver si ahí también puedes colar un anuncio que te pueda convertir o que quizás pues no convierta en venta, pero sí que convierta en un lead porque le pasas ahí un presupuesto o lo que sea, ¿no? Intentar ver, hacer una búsqueda que cubra todos los tipos de búsqueda, valga la redundancia, que pueda hacer un usuario a lo largo de ese viaje, ¿no? Que hace desde que te descubre hasta que decide convertir. Genial. Desde tu punto de vista, bueno, tu experiencia, aunque esto es una pregunta un poco general y que depende del tipo de negocio, ¿qué factores deberá tener un anuncio para que tenga éxito? Es decir, más o menos y de forma general, para que una persona tenga en cuenta a la hora de hacer un anuncio. A ver, en realidad, para mí, solo hay un factor que es el más importante, que es lo que hablábamos de la relevancia, ¿vale? O sea, lo que va a hacer que un anuncio tenga éxito o no lo tenga es la capacidad de ser relevante para la persona a la que queramos llegar. ¿Cómo se consigue ser relevante? Pues en realidad de muchas maneras. O sea, en realidad no hay una fórmula mágica para crear un anuncio. Que eso también, de hecho, para mí es como la fórmula para el fracaso, ¿no? Cuando nos impactan anuncios que vemos que son iguales, que todos son réplicas, ¿no? Del mismo tipo de estructura, de mensaje y demás, normalmente lo que conseguimos es todo lo contrario, ¿no? Ser una mala copia y ser cero relevante para el usuario. Entonces yo siempre lo que recomiendo es focalizarse en ser súper, súper relevante. ¿Cómo podemos ser relevantes? Pues lo que comentábamos, entendiendo al máximo cómo es ese usuario al que queremos llegar, porque si no sabemos cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus aspiraciones, qué es lo que quiere conseguir, ¿no? O cómo conecta nuestra propuesta de valor y ese anuncio con una necesidad concreta o pues eso, ¿no? Un objetivo que tenga en su vida. Si esto no lo sabemos, será muy difícil que podamos construir un mensaje que sea relevante para él y por lo tanto que podamos lanzar un buen anuncio.
al final yo siempre hago como esta comparativa, ¿no? O bueno, esta metáfora así un poco cutre, ¿no? De que con nuestra publicidad online tenemos que intentar situarnos como si fuéramos un puente, ¿no? Entre ese usuario al que queremos llegar y ese futuro deseado que tiene este usuario una vez convierta y haga lo que nosotros le estamos proponiendo con nuestras campañas, que puede ser, ya digo, verse un vídeo, hacer un clic, registrarse o comprar o hacer un carrito, o sea cual sea la conversión que estemos persiguiendo. Y si queremos que esto pase, ¿no? que el usuario convierta, es primordial que llamemos evidentemente su interés, seamos relevantes para él y consigamos conectar con todo lo que lleva dentro, que podemos despertar, ¿no? Para que le parezca una buena idea hacernos caso, darle clic y acabar haciendo la acción que le estamos proponiendo con nuestros anuncios y con nuestra propuesta de valor, nuestros productos o nuestros servicios. Por tanto, habrá que enfocarse en hacer un buen copy, un buen diseño, ¿no? Y enfocar en ese público objetivo que estábamos hablando. Sí, sí, sí. O sea, al final también es cierto que antes, hace unos años, en publicidad online había algunos aspectos técnicos que tenían mucho peso dentro de la estrategia, ¿vale? Que tú puedes afinar muchísimo, pues yo qué sé, aspectos como la estrategia de puja o yo qué sé, el coste por resultado y demás. Y con todo esto que hay actualmente, ¿no? Del iOS 14, que revolucionó mucho el mundo de la publicidad y toda esta preocupación que hay por parte del usuario y también por parte de ciertas empresas de proteger la información y demás, ¿no? Apple, que ha conectado mucho con esa necesidad de protección de datos para que la gente pues compre más iPhones y se sienta más segura, ¿vale? Bueno, que sienta que con un iPhone pues te pueden hacer menos seguimiento de tu información y van a estar tus datos más protegidos. Eso para que te vendan ellos también. Exacto, sí, pero quiero decir que si Apple lo conecta con este mensaje es porque el usuario realmente tiene esa necesidad, ¿no? Y esto pues a los anunciantes en cierto modo pues nos putea un poco, ¿no? Porque evidentemente pues la protección de datos es muy importante, pero las plataformas publicitarias trabajan con datos y es lo que te acaba dando resultados como empresa. Y bueno, toda esta divagación la hacía porque antes sí que las plataformas publicitarias hilaban más fino con esto, ¿no? Que podías pues jugar muchísimo con la estrategia de puja, con el coste por adquisición y con segmentaciones súper específicas de personas que me han visitado los últimos 3 minutos. O sea, podías ir ahí como muy al detalle porque había menos protección de datos y tenías como más opciones. Ahora que estamos como en un nuevo paradigma donde todo esto se simplifica bastante porque las plataformas tienen menos capacidad de seguir al usuario y por lo tanto se reducen las opciones de segmentación y las opciones que tienes tú de llegar a ellos, cobra una importancia gigante el hacer un buen anuncio con un buen diseño y con un buen copy. Porque o sea, digo, antes te rompías mucho la cabeza en aspectos técnicos y ahora, pues esto está un poquito más en segundo plano, aunque sigue siendo muy importante, pero sí que muchas veces el mejor cambio que puedes hacer para que una campaña funcione es revisar el copy, revisar el diseño, hacer optimizaciones en lo que se va a encontrar el usuario. Y yo he visto campañas que haces un cambio de mensaje, cambias una palabra por otra y se nota muchísimo la diferencia. Y antes a lo mejor esto no era tan relevante, que siempre lo ha sido, o sea, un anuncio que sea horroroso nunca te va a dar buenos resultados, pero cada vez vemos como es más importante y de hecho cada vez se hacen anuncios que son más chulos y más increíbles, que parece una competición, sobre todo en redes sociales y en esos contenidos que juega un papel muy importante la creatividad. Yo tengo toda la biblioteca llena de anuncios que me gustan. Hay algunos que tienen una producción que es maravillosa, ¿no? Que es como una pieza creativa, una obra de arte casi en sí misma el anuncio. Porque al final todos luchan por la atención, que es algo que va súper preciado ahora mismo, ¿no? Tener la atención del usuario. Están todas las plataformas luchando por eso y tú con tu negocio y con tu publicidad pues tienes que utilizar todo esto que estamos comentando para al final pues reducirse a eso, ¿no? A ser relevante y a conseguir captar la atención del usuario con un mensaje que conecte con él. Por no perdernos,
a la hora de hacer una campaña, Ujú. ¿qué materiales o qué profesionales también para dichos materiales voy a necesitar? Porque hemos estado diciendo de copy diseño, pero ¿cuáles serían? Pues tenemos que conseguir un copy para los mensajes escritos, Ujú. necesitamos imágenes, necesitamos vídeo, ¿qué podríamos necesitar? A ver, depende de cada plataforma publicitaria porque cada una tiene sus formatos específicos. Al final, trabajar el copy siempre en publicidad nos va a ayudar, porque ya sea un copy que esté en el anuncio porque es un anuncio de texto o porque es ese texto que acompaña una creatividad en Instagram o el mismo texto que vayamos a incluir en la imagen o el guión que vayamos a crear para nuestro vídeo. O sea, el copywriting es algo que siempre va a estar bastante presente en todos los formatos. Luego, las necesidades que tengamos va a depender de dónde vayamos a poner también nuestros anuncios, porque hay plataformas que ofrecen la posibilidad de hacer anuncios en vídeo, otras solo en imagen, unas permiten GIF, las otras no, falso GIF en formato MP4. O sea, un poco cada una tiene sus funcionalidades. A nivel de profesionales o disciplinas que entran dentro del juego de la creación de anuncios, es que hay muchísimos. O sea, evidentemente el equipo creativo, el equipo de diseño, un copy, también es muy importante que si hay una persona de estrategia, pues que esté implicada en toda la creación del material creativo, porque siempre va a haber como esta conjunción, ¿no? de la parte más sexy que va a ser pues esto, ¿no? La creatividad, el crear un anuncio que sea impactante y luego la parte de estrategia de que tú puedes hacer un anuncio que sea precioso, pero tiene que estar conectado también, pues eso, con todo lo que hemos comentado, ¿no? Con las aspiraciones del usuario, con el tipo de público que vayas a impactar, con el lenguaje que utilice. O sea, en realidad, de hecho, una de las cosas que a mí me gustan de la publicidad online es eso, ¿no? Esa conjunción de 50.000 disciplinas del marketing que son muy importantes dentro de la publicidad online y no sabrías decir cuál es la más importante, ¿no? Porque es como un cóctel de 1000 aspectos y cada uno de ellos puede afectar a los resultados de una campaña de una manera súper relevante. Genial. Otro factor donde se suele tirar el dinero, pero que es súper importante, serían las páginas de aterrizaje, ¿no? La landing page, que al final, ya sea por un anuncio en la búsqueda de Google o por un banner, al final el usuario lo vamos a llevar a una landing, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo para que un profesional tendría que tener en cuenta para hacer una landing efectiva? Es decir, para que por ahí no se tire el dinero. Claro, es que este es otro elemento, ¿no? Que también es muy Sí. importante. Ya digo, o sea, es que todos los elementos del marketing digital y la comunicación online son importantes a la hora de plantear tus anuncios. Evidentemente, si tú te has currado toda la parte previa con todo lo que estamos comentando, consigues el clic y luego resulta que el usuario aterriza en una página asquerosa, no sirve de nada todo lo que has hecho previamente, ¿vale? Por lo tanto, pues súper importante también trabajar las landings. Como eso también es una pregunta compleja que tiene como muchas respuestas válidas, ¿vale? Porque claro, ¿cómo crear una buena landing page? Claro, depende de muchísimos factores. Te diría que para mí lo que necesita cualquier landing que se precie, ¿no? Que pueda ser... que pueda dar buenos resultados en publicidad online, es que tenga una llamada a la acción clara, ¿vale? Que se presente de manera lógica y que vaya como en conjunción con el mensaje del anuncio, con la propuesta de todo el negocio, con esa reflexión que hemos hecho previa y que deje claro qué es lo que va a encontrar el usuario cuando convierta, ¿vale? Al final, lo bueno de la publicidad online es que si el usuario llega a esa landing, si hemos hecho bien todo ese trabajo previo, podemos suponer que hemos planteado bien el mensaje de una manera clara, ¿no? en ese anuncio y que por lo tanto el usuario pues, va a llegar a esa landing con una idea bastante clara de lo que se va a encontrar al otro lado, ¿vale? Si no, mal asunto. O sea, si el usuario clica para registrarse a un webinar y se encuentra un e-commerce de zapatillas, pues aquí algo está pasando, ¿no? Entonces, como el usuario tiene bastante claro qué es lo que quiere conseguir con ese clic que está haciendo en el anuncio, en realidad lo que tenemos que intentar es no cagarla, ¿no? O sea, ya ha mostrado una intención clara, vamos a facilitar esa conversión que el usuario ya ha mostrado una intención clarísima de realizar, ¿vale? Por lo tanto, pues eso, simplificar muchísimo el proceso. Se habla también muchas veces de eliminar distracciones, que puede ser algo que pueda ayudar, eliminar puntos de fuga y demás. Es como cosas que se comentan mucho en marketing y que pueden ayudar. Pero ya digo, también lo chulo de las landings es que puedes probar mira, pues a ver cómo convierta si está pues yo qué sé, el formulario aquí, el formulario allá, si hay puntos de fuga, si no, puedes ir probando y ahí pues definir la
la landing page perfecta para tu negocio, ¿vale? Que ahí está sería lo perfecto. Aunque yo sé que hay personas que no tienen los recursos en ese momento quizás de ponerse a testear landings o de trabajar 50.000 opciones, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, o sea, en principio para mí sería... o sea, el usuario ha hecho clic porque le hemos comunicado, le hemos prometido algo en ese anuncio, en ese mensaje que hemos comunicado con nuestra publicidad. Por lo tanto, vamos a intentar acompañarle hasta la conversión y ponérselo fácil. Y no sé si voy a abrir otro melón enorme, pero quería preguntarte por consejos, aunque sea 3 o 4, para hacer un buen copy y un buen diseño. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, al menos para no arruinar la campaña? Es que ya te digo, o sea, me sabe mal porque todo el rato estoy ahí como depende, pero es que es como muy difícil de decir algo que le pueda funcionar a todo el mundo. Yo sobre todo lo que habíamos comentado de la relevancia, tenerlo muy claro, ¿vale? Porque va a definir que el diseño y el copy sea bueno. Y si hablamos ya como de temas más específicos o más bajados, también es importante ver como lo que se lleva en ese momento o que está priorizando la plataforma, ¿vale? Por ejemplo, ahora estamos viendo que estamos viviendo como una etapa gloriosa de los vídeos, ¿vale? En publicidad en redes sociales y en contenido orgánico también. Otra cosa que yo veo que está funcionando muchísimo es los contenidos como que se llaman fake organic, ¿no? De promocionar contenido sin producirlo muchísimo. Esto sobre todo, pues yo que sé, si hay una persona detrás de la marca, que es algo que también cada vez está más de moda, ¿no? Humanizar las marcas y comunicar a través de personas y no de entidades corporativas, pues esto también aplica a la publicidad. Y estar al día como de estas tendencias y de qué es lo que nos convierte más, tenerlo presente, nos va a ayudar a tener un buen diseño. A partir de ahí, o sea, el buen diseño es el diseño que convierte, ¿vale? Por lo tanto, y el buen copy, más de lo mismo. Por lo tanto, yo aquí a la hora de definir qué tipo de diseño tenemos que implementar en nuestras campañas, siempre invito a testear y a basarse como en los resultados que vamos a tener. Sí que hay ciertas cosas que se comentan en publicidad online que podemos tener en consideración, como por ejemplo, pues que nos atraen, pues eso, ¿no? Las caras, las personas nos suelen atraer muchísimo más que un paisaje o un, yo qué sé, o un bodegón o algo que esté más deshumanizado. Se habla muchísimo de la importancia de esos primeros segundos, ¿no? Vemos mucha publicidad que hay algo como impactante al inicio, que nos apela directamente y tal, sobre todo en campañas de redes sociales, ¿no? Que tienen que ser lo que se llama scroll stopper, que es ahí una palabra así como en inglés, pero porque tienen como ese reto, ¿no? De que pares de hacer scroll y le prestes atención al anuncio en un contexto en el que además el usuario no espera encontrar anuncios. O sea, es decir, sabemos perfectamente que cuando entramos a YouTube, a Instagram, a TikTok, nos van a impactar anuncios, pero en realidad ahí lo que queremos hacer es, estamos en un contexto de ocio en el que no estamos buscando nada en específico, como por ejemplo ese ejemplo que decíamos del cerrajero, ¿no? 24 horas, que ahí nos da igual, sabemos que nos vamos a encontrar un anuncio, además a lo mejor queremos encontrarnos con un anuncio porque queremos buscar, queremos ir al grano, ¿no? Queremos encontrarnos con la solución ya. En cambio, pues, en otras plataformas publicitarias tenemos ese reto de interrumpir el usuario en un momento en el que no tiene una intención de compra clara y pues se habla mucho de esto, ¿no? De captar la atención en los primeros segundos, intentar que pare de hacer scroll. Y hay muchas recomendaciones o trucos, ¿no? Todo esto del neuromarketing y demás, que es interesante de investigar y de tener presente junto con las tendencias que digo, que es algo que también se tiene que considerar. Pero no existe una fórmula mágica. O sea, al final, como digo, un buen anuncio, un buen copy, un buen diseño es aquel que te da el resultado que estás persiguiendo y, por lo tanto, si tienes dudas de qué utilizo, esta imagen o la otra, pues lo bueno es que la mayoría de plataformas publicitarias te dejan salir con las dos. Y entonces, pues, hacer que se utilicen las dos imágenes o las dos opciones de texto y luego analizar qué resultado te ha dado una, qué resultado te ha dado la otra. Y a partir de ahí, decidir. Y también tener muy claro cuál es la métrica que nos importa realmente, ¿no? Porque normalmente, yo que sé, hablando de esto, ¿no? De publicidad en Instagram, por ejemplo, o en TikTok, pues puede ser que un anuncio, o sea, normalmente si un anuncio ha convertido bien,
va a tener también otras métricas que van a ser positivas, ¿no? Como el CTR y demás, o el coste por clic o lo que sea. Pero nos podemos encontrar, por ejemplo, con un anuncio que tenga mejor CTR que otro, pero en cambio el otro con peor CTR pues nos está dando más conversiones y menos coste por conversión. Es algo raro, pero puede pasar, ¿no? Sí que es verdad que normalmente van de la mano, pero nos podemos encontrar con cosas de estas que entonces pues tendríamos que analizar por qué, ¿eh? Porque tiene muy buen CTR y luego no ha convertido y demás. Pero me refiero que el poner a testeo las diferentes opciones que estemos planteando siempre nos va a ayudar a utilizar diseños y copies que sabemos realmente que son buenos porque no porque nos lo imaginamos o porque nos han quedado súper chulos o porque esa empresa está utilizando este tipo de anuncios, ¿vale? Sino porque tenemos comprobado que con nuestro público, con nuestra empresa, eso es un buen diseño, es un buen copy y nos está dando los resultados que queremos. Hay como esa combinación, ¿no? De estar al día de lo que se lleva, informarte, ¿no? Aplicar todas estas estrategias que hay de cómo plantear un buen anuncio, un buen copy, cómo poder llamar la atención del usuario y luego, sobre todo, ponerlo a prueba porque infinitas veces me ha pasado que aplicas, pues eso, ¿no? De que haya una persona que te hable desde el segundo uno y que te llame la atención y no sé qué, y lo aplicas todo en un anuncio y resulta que para ese público en concreto, pues eso no te ha funcionado y te ha funcionado otra cosa que figura que normalmente te va a dar peores resultados. Eso también pasa. Vale, hablando de resultados, es decir, ¿cómo debemos medir una campaña? ¿Debemos controlarla cada día, cada 15? Es decir, ¿cuál sería tu recomendación a la hora de ver, bueno, la analítica, las estadísticas de esa campaña? A ver, yo sí que intento cada día ver qué está pasando con las campañas que gestiono, ¿vale? Más que nada porque como estamos invirtiendo ahí y además cuando empezamos a trabajar con presupuestos diarios un poquito altos, siempre está bien saber qué es lo que está pasando en cada momento y no llevarte sustos. Sí que es verdad que yo siempre repito que esa recomendación, ¿no? De estar bastante al día de qué está pasando con tus campañas, de entrar de manera diaria o un par de veces o 3 a la semana, no significa que estemos aplicando cambios a las campañas cada día, ni mucho menos, ¿vale? O sea, es como tenemos que controlar qué es lo que pasa, pero ir con cuidado de no estar retocando nuestras campañas siempre, ¿vale? Que esto es un poquito más técnico, no sé si puede ser interesante, pero al final cuando lanzamos una campaña, esta campaña, sea donde sea que la estemos lanzando, normalmente los primeros días va a estar en lo que se llama una fase de análisis, ¿vale? En la que la plataforma de publicidad pues toma todo esto que tú le has configurado, ¿no? Todo lo que hemos hablado de los públicos, el anuncio, el copy, el tipo de objetivo que estemos utilizando, el formato y todas las consideraciones que tenemos en cuenta a la hora de crear una campaña. La plataforma publicitaria te dice, oye, vale, me parece perfecto todo esto que me has comentado, ¿no? Que todo eso que me propones como creador de publicidad, de anuncios, como media buyer, pero yo esto lo voy a utilizar para lanzar tu campaña y ver qué es lo que pasa. Y a partir de ahí, con mi inteligencia artificial, pues voy a ir aprendiendo de los resultados que obtenga y la voy a ir optimizando. Si nosotros editamos cada día nuestra campaña, lo que vamos a hacer es estar interrumpiendo constantemente ese proceso de aprendizaje que necesita la plataforma de publicidad para saber qué tal performa esa campaña que hemos preparado y lanzado con el público al que queremos llegar y las conversiones que queremos conseguir, ¿vale? Entonces, pensarnos que nosotros vamos a saber más y que podemos ahí siempre, pues, cada día intentar afinar el tiro, tal, no sé qué, es peligroso, ¿vale? Normalmente es mejor dejar que la campaña esté activa un par, 3 de días sin tocar mucho, en Facebook, en Google muchísimo más. Y a partir de ahí, pues cuando ya vemos qué es lo que ha pasado con lo que hemos preparado, a partir de ahí sí, pues empezar a hacer retoques y ir controlando los resultados. Esto, para que quede claro como la diferenciación, ¿no? De comprobar qué está pasando cada día. Esto yo sí que lo hago para mi tranquilidad y mi salud mental, ¿vale? Y además, como llevo bastantes campañas de bastantes clientes y gestiono un presupuesto que no es mío, pues todavía mucho más importante, ¿vale? Pero eso no significa que cada día esté haciendo cambios, ni mucho menos. A la hora de analizar los resultados que vamos a estar obteniendo con este control que estamos haciendo,
yo siempre recomiendo analizar las métricas de lo que más nos importa a lo que menos, ¿vale? Que es algo que puede parecer bastante lógico, pero me encuentro que cuando me llegan clientes que habían empezado a lanzar campañas por su cuenta o que pues trabajaban con otros profesionales que tienen sus otras maneras de trabajar, no voy a ser yo quien las ponga en duda, pero sí que me encuentro como muchas veces que se analizan los resultados como de menos relevante a más, ¿vale? O sea, se hace como el embudo tal y como es, ¿no? De a cuánta gente hemos llegado, cuánta gente ha visto el anuncio, cuánta gente ha hecho clic, tal. Que esto pueden darnos un dibujo interesante, pero a la hora de tener una imagen clara de qué es lo que está pasando, sí, yo siempre recomiendo hacerlo al revés, ¿no? Mirar primero, pues, yo qué sé, si tenemos un e-commerce, mirar primero cuántas compras están generando esas campañas. Es que es lo primero que quiero ver. O sea, no quiero ver a cuántas personas he llegado. Esto a lo mejor lo quiero ver ya cuando tenga todo el resto claro, voy a ver a cuántas personas he llegado, ¿no? Pero primero quiero ver cuántas compras he hecho, a qué precio me están saliendo estas compras, por qué valor, luego pues cuántos procesos de carrito cuántos carritos se han hecho, cuántos checkouts, luego cuántas visitas al producto, cuánto me ha costado todo, y ir construyendo como el embudo al revés, de la conversión final hacia arriba, ¿vale? Entonces, cuando todo esto ya lo tenemos claro, se pueden hacer 50.000 análisis de, pues eso, ¿no? A cuánta gente estamos llegando, a cuánto nos está saliendo el CPM, el coste por clic, el CTR, todas esas métricas que también son muy relevantes en publicidad online y también te pueden ayudar a optimizar tus campañas. Pero sí que recomiendo siempre tener clarísimo primero si estamos consiguiendo lo que queremos conseguir con nuestras campañas, el objetivo principal que estamos persiguiendo, y a partir de ahí pues ir ampliando la visión hasta donde queramos. La frecuencia, pues también de nuevo, o sea, tú puedes hacer, o sea, tengo clientes que hacen análisis, informe de resultados semanales porque invierten muchísimo y quieren seguir cada semana qué es lo que está pasando con los anuncios, pero también se puede hacer bisemanal, mensual, se puede hacer trimestral, bianual, o se pueden hacer todos, ¿no? O sea, tú puedes hacer, tener uno semanal, uno mensual, uno trimestral, otro tal, o sea, al final tienes que ver lo que más te encaja. También si hay muchas variables, si estás invirtiendo con muchos productos, muchas categorías de producto diferente, pues se puede ir complicando hasta la saciedad el reporte, y también se puede hacer sencillo y que sea útil, ver pues eso, cuántas compras generadas, por qué valor, cuál es el retorno de la inversión, cuánto estamos pagando por adquirir un usuario, y esto también te puede dar un dibujo bastante interesante de lo que está pasando con tus campañas. ¿Y cómo presentas esos informes a los clientes? A ver, yo tengo preestablecido una plantilla. Normalmente trabajo o con Data Studio, que es una herramienta que a mí me encanta, y que en Google Ads ya está todo integrado porque es una herramienta de Google y por lo tanto pues sí lo tienes ahí súper fácil. Sí que es cierto que con otras plataformas publicitarias tienes que pagar para hacer la integración, ¿vale? Con Supermetrics, por ejemplo, y te permite vincular esa fuente de datos que es de Google con otras fuentes de datos que no lo son, ¿vale? Pero bueno, también aquí es un poco como lo mismo que hablábamos con la búsqueda de palabras clave, ¿no? Que hay 50.000 soluciones, también en Metricool lo puedes hacer, o incluso también puedes encontrar muchas plantillas en Excel o en PowerPoint que están hechas para volcar ahí la información y presentarla de manera visual, con gráficos. Yo también muchas veces esto lo definimos con cliente, me encuentro con clientes que ya tienen definidos sus informes y quieren simplemente pues que sigamos utilizando estos, otros que no lo hacían de ninguna manera y lo quieren, yo que sé, en una pantalla súper fácil que se vea los 4 datos y ya está. Se puede personalizar en función de las necesidades de cada proyecto. Súper. Y con todo lo que tenemos que tener en cuenta, parece evidente que quizá necesitamos a un profesional para estas campañas. ¿Cómo sueles, en tu caso, trabajar con clientes? Ya que hemos visto también que ofreces diferentes servicios. Sí, a ver, esto es una cosa que a mí me ha costado muchísimo y de hecho la fórmula que tengo ahora no sé si la voy a tener de aquí a un año, o sea, voy aprendiendo también en función de las necesidades que tienen mis clientes, de cómo veo que las cosas que veo que les encaja más, cosas que voy descartando, o sea, creo que es algo que es cambiante con el tiempo. Yo ahora mismo tengo como 3 planes, un plan que es el más económico, que está pensado para activaciones más puntuales, ¿vale? De pues lanzamientos o necesidades concretas de proyectos que quieren sacar, pues, yo qué sé, pues un nuevo curso o quieren estrenar un podcast o lo que sea y quieren hacer una activación puntual y darle ese push de publicidad online
a eso que están promocionando, pero que luego pues ya está, ¿no? Pues queremos hacer tal, o bueno, para Black Friday, mira, quiero hacer publi solo Black Friday porque es el único momento del año en que voy a hacer publicidad y voy a estar invirtiendo durante 2-3 meses y luego ya está, ¿no? Pues normalmente se trabaja con este plan que está más pensado para proyectos cerraditos, que va a tener un principio, se va a hacer las campañas, se va a cerrar y va a ser como un pack. Luego tengo un plan intermedio que es para negocios que quieren delegar en mí y en los profesionales con los que trabajo, pues su departamento de publicidad online, ¿no? O sea, tú trabajas conmigo y ya te olvidas de gestionar tus anuncios, que esto normalmente no, todos los clientes que tengo dentro de este plan son personas que hacen una inversión mensual más o menos fija de publicidad y que tienen una continuidad en el tiempo y por eso había como esta solución. Y luego pues tengo el servicio de consultoría para consultas concretas, lo preparamos antes con el cliente, nos reunimos, lo hablamos y luego pues el cliente evidentemente tiene acceso a toda la sesión y puede hacer preguntas y demás. Es un poco la manera en la que paquetizo mis servicios. Luego, si quieres que te explique un poco como el proceso o sea, las cosas que se trabajan con el cliente, normalmente pues es lo que comentábamos, ¿no? La comprensión del negocio, que es muy importante. Luego hay como esa parte más técnica, que es cero sexy, de configurar todo, ver lo que se ha hecho antes y preparar todo lo que necesita la plataforma publicitaria, que ahí va bastante chicha. Y luego pues hay el trabajo creativo, ¿no? Pues lo que comentábamos de plantear los anuncios, los diseños, los copies y que también está muy ligado a ese proceso inicial de entender cuál es la propuesta del negocio, la persona a la que queremos llegar, el tono, la propuesta de valor y demás. Hay como estos 3 pasos que, de nuevo, pues los 3 son bastante importantes para que el resultado sea óptimo. Guay. Bueno, hablando de trabajar, de varios servicios, bueno, sabemos que, por ejemplo, el SEO, junto con la publicidad o el mal llamado SEM, suele ser una combinación ganadora, ¿no? Si tú alguna vez cuando trabajas con algún SEO, es decir, ¿cómo lo haces? ¿Cómo os comunicáis? ¿Cómo colaboras con él? Para que realmente vuestro trabajo sea efectivo, es decir, porque al final no tiene sentido que el SEO esté por ahí haciendo el keyword research. Tú también al final trabajas con una serie de palabras clave. Al final tenéis un objetivo común, pero en muchos casos cada uno va a su bola y no hay comunicación. ¿Realmente qué consejos darías o cómo sería, bajo tu punto de vista, la mejor manera de trabajar junto con un profesional SEO? Sí, o sea, es muy importante que en realidad todas las palancas que intervienen en este proceso de compra del usuario estén alineadas, ¿no? Sea la que sea. O sea, al final el marketing digital tiene muchísimas disciplinas, por decirlo de alguna manera, muchísimas ramas que intervienen en esa decisión final de compra, que es la que persiguen los clientes cuando nos contratan. Y yo sí que veo mucha diferencia cuando hay una comunicación entre todos los profesionales que están detrás de un proyecto, sea en el departamento que sea, ¿vale? A cuando, como dices tú, no, cada uno trabaja por su lado y no hay una visión conjunta. Y de hecho o sea, es un proceso muy chulo. A mí me encanta cuando tengo clientes que ponen, o sea, yo voy a tirar para mi casa, ¿vale? Y cuando me viene un cliente que me dice, pues mira, tenemos un SEO, un creativo, un diseñador o un copy, tal, no sé qué, que ya les hemos explicado que vamos a empezar a trabajar contigo y yo qué sé, pues venga, nos vamos a reunir todos para hablar a ver cómo nos podemos poner todos al servicio de los anuncios en este caso, ¿no? Es algo que está muy guay porque realmente, o sea, es muy interesante ver cómo confluyen, ¿no? Todas estas disciplinas y trabajando juntos, joder, todo el proceso creativo, lo que puede aportar cada uno de su visión, al final en una disciplina tan transversal como es la publicidad, que como decíamos, hay muchísimos aspectos que pueden afectar al resultado final, pues esto es una combinación ganadora. Y yo lo veo que cuando hay coordinación y cuando diferentes departamentos se implican en la creación de anuncios, de ahí siempre salen resultados brutales, mucho más que si cada uno trabaja por su cuenta. Sí que es cierto que es un proceso que puede ser a veces complicado, ¿no? Porque además cada uno tiene su visión, cada uno prioriza lo que prioriza, también porque estamos sesgados de el canal en el que estemos trabajando o las estrategias con las que trabajamos en función de qué tipo de profesional eres dentro del marketing digital.
pero se puede, ¿no? Se puede trabajar conjuntamente y cuando esto se entiende y se trabaja a favor, se consiguen cosas súper chulas. A mí me encanta, ¿eh? O sea, hacer reuniones creativas o estratégicas con diferentes profesionales que sé que están detrás cada uno de un canal en concreto del negocio o de una rama diferente del marketing digital, creo que es algo que siempre funciona bien y siempre sé que se sacan cosas súper positivas. Y como en todos los canales, la publicidad online también tiene sus desventajas. Por ejemplo, estoy pensando en que hay sectores que puede dar más problemas a la hora de hacer publicidad. ¿En qué sectores podríamos tener problemas o limitaciones de algún tipo? A ver, o sea, en publicidad, el que es más delicado siempre, o sea, en Facebook Ads, ¿vale? Facebook, Instagram, que es Meta Ads, ahí siempre tienes que ir con muchísimo cuidado, ¿vale? Porque es muy delicado. Y de hecho, desde hace relativamente poco, hay algunos sectores que si tú formas parte de ese sector, lo tienes que especificar expresamente antes de hacer los anuncios, ¿vale? Por ejemplo, si no recuerdo mal, la venta de inmuebles la tienes que especificar. Si promocionas empleos, ¿vale? Si eres una empresa que tiene anuncios de empleos, también lo tienes que especificar. Temas sociales y alguna cosita más que ahora, así, préstamos también y demás. Tienes que especificar que tu sector está dentro de esa categoría, ¿vale? Si te pilla Facebook que te están anunciando y no lo has especificado, tienes peligro de que te cierren la cuenta o tengas algún tipo de restricción. Y luego además, ya digo, todas las campañas, o sea, todas las plataformas publicitarias, tú cuando lanzas una campaña, van a ir a un proceso de revisión inicial antes de publicarse, en la cual pues la plataforma se asegura de que no rompes ninguna de sus políticas con esos anuncios. Cada plataforma tiene las suyas. Pero para mí, o sea, el que siempre me da más problemas es Facebook Ads, ¿vale? Es como súper delicado. De hecho, yo qué sé, me acuerdo con un cliente que estábamos promocionando unos cuchillos así profesionales para cocineros top, que valían un pastón los cuchillos, y nos rechazaron el anuncio por arma blanca, por promocionar armas blancas y tal, y nos restringieron la cuenta y tuvimos que lucharlo y te pasan cosas de estas, ¿no? También con clientes que tengo que promocionan cursos de alimentación y demás, son temas delicados, ¿vale? Siempre tienes que revisar mucho el vocabulario de, pues yo qué sé, en este caso de perder peso, tal, que ya está bien, que se vigilen estas cosas, porque al final en Internet pues hay gente muy joven y gente vulnerable a ciertos mensajes y tiene toda la lógica que se controle. Pero te puede pasar. De hecho, es que es muy probable que te pase. Y con cosas que no habías caído. Yo esto de los cuchillos, claro, luego cuando me rechazaron el anuncio, dije, hostia, pues mira, pues sí, no había caído pues sí. Y tal. También es cierto que normalmente las plataformas publicitarias, ya digo, o sea, normalmente cuando más inviertes, más caso te hacen, ¿vale? El mundo es así. Pero hay gente detrás con la que puedes hablar, ¿vale? O sea, hay soporte con el que tú puedes decir, mira, pues he tenido este problema y puedes solicitar revisiones, apelar y eso. Y normalmente son historias que acaban bien. Pero sí que es cierto que tienes que ir con cuidado porque el histórico que tú tienes, ¿no? de anuncios rechazados, de infracciones de políticas y tal, es una cosa que se tiene en consideración también en la plataforma publicitaria y te puede acabar afectando a los resultados, ¿vale? O a que los anuncios tarden un montón en salir de la fase de revisión o que veas que le baja el alcance y demás. O sea, si puedes evitar tener restricciones, mejor. Ir con cuidado, mejor. Y al final todas las políticas de cada plataforma publicitaria están ahí. O sea, es súper aburrido de leer, pero si tienes cualquier duda, puedes ir ahí y ver cuáles son las restricciones que tiene cada plataforma publicitaria. ¿Tienes un gran historial de cuentas perdidas o cuentas cerradas de Facebook? A ver, ya Meta. Te digo, con clientes que tienen productos delicados y así que, a ver, normalmente ya te vienen como, mira, ya sabemos que pasa esto y ya siempre intentas trampear. También cuanto más inviertes, más anuncios haces y tal, pues sabes más qué cosas puedes decir, qué no y tal. Pero sí, o sea, no te voy a decir que no, me han rechazado anuncios, me han restringido cuentas y he tenido que lucharlo, claro, sí. Bueno, esto como un SEO y sus penalizaciones. Quien no ha tenido alguna... Exacto, sí. Esto, lo que dicen los tatuadores, que le tienes que mirar las piernas porque es cuando empiezan a practicar, pues esto también, ¿no? O sea, si vas trabajando con diferentes clientes y tal, pues te encuentras con problemas, se solucionan lo antes posible y ya está.
Bueno, ya para ir acabando, una pregunta más personal. ¿Qué es lo que más te gusta de publicidad? Y luego, pues también, ¿qué es lo que te hizo dedicarte a esto? Es decir, ¿por qué lo elegiste? Vale. Sí, vamos a tener que acabar porque me estoy quedando como súper a oscuras. Nos vemos vosotros súper iluminados y yo me estoy quedando aquí en la oscuridad. Vale, a ver, de publicidad, yo creo que lo que hemos comentado, o sea, yo empecé en publicidad como un poco de rebote, ¿vale? Porque el primer trabajo que tuve así ya como 100% de marketing digital y tal, sí que es cierto que antes de estar aquí, o sea, en la agencia que quería comentar, que es el primer lugar donde trabajé 100% marketing digital, había estado en otros sitios donde llevaba como la comunicación online, ¿no? Pues lo típico de llevar las redes, escribir los correos, llevar la página web, actualizar el contenido y tal. Pero cuando empecé a trabajar en una agencia, que ya fue como ese mundillo 100% de marketing digital, de trabajar de cara al cliente, tener una inversión, unos objetivos, unas estrategias, unos retos y demás, como empecé a trabajar en una agencia que era relativamente pequeña, pero tenía clientes muy grandes, ¿vale? Porque habían trabajado en diseño, sobre todo, y ahí habían hecho una cartera de clientes bastante interesantes y luego que habían querido entrar en el mundo del marketing digital porque veían que ahí estaba el futuro, ¿vale? Pues tenían como la necesidad de encontrar a alguien que ayudara a una persona que estaba llevando ya la publicidad online y yo acababa de hacer el máster de marketing digital y como que estaba todavía estudiando el máster y ya estaba como gestionando campañas con presupuestos bastante altos. O sea, fue como pim pam, en plan, había esta necesidad, me contrataron y me pusieron al lado de una persona que estaba haciendo anuncios y fue como, venga, pum, tú vas a aprender de esto y nos vas a ayudar con esto. Y así fue como empecé. O sea, es como que no lo elegí, me lo encontré un poquillo ahí cuando estaba empezando en el mundillo del marketing digital. Aún así, desde que empecé, ya ahí toqué diferentes temas, pero desde que empecé en publicidad online ya vi que era una cosa que me interesaba más que el community management, que la redacción de contenidos, que otras disciplinas que había tocado también en el máster y en esa agencia, porque al final en agencia haces un poco de todo. Y ya veía que era lo que más me interesaba. Yo creo que a mí me atrae bastante la parte de estrategia, que es una cosa que me gusta, ¿vale? Romperme la cabeza, ver cómo podemos hacer, bueno, todos estos elementos que confluyen, ¿no? Y que estábamos comentando. Y también creo que la publicidad online, ya también para seguir barriendo hacia mi especialidad, creo que te convierte en un buen profesional del marketing, ¿no? Porque tienes que tener en consideración como muchísimas cosas, ¿no? Pues lo comentamos, ¿no? De segmentación, estrategia, de copy, de ventas, de neuromarketing, bueno, en fin, de diseño, también de edición de vídeo, o sea, es como que estás implicado análisis de resultados, medición de conversiones, también tiene una parte muy técnica, o sea, es como que sin quererlo tocas muchísimas ramas y me parece muy guay. Y ya digo, esto ahora que empiezo a trabajar con clientes que tienen sus departamentos y demás, pues me permite trabajar con otros profesionales de otras especialidades del marketing digital, que es algo muy guay, pero cuando empiezas con clientes más pequeños, te tienes que espabilar tú, ¿no? Y tienes que saber tú de diseño, de copy, de tal, o sea, tienes que ofrecer como un pack completo porque trabajas con personas que no se pueden permitir tener a nadie que les haga los anuncios o yo qué sé, o que les escriba las landing pages en las que vas a trabajar y demás. Y te ayuda como a eso, a familiarizarte con diferentes ramas del marketing digital, que es algo que me gustó mucho de la publicidad. Genial, pues Laura, hasta aquí la entrevista y nos has dado una masterclass de Google Ads y publicidad online que es una pasada. Y si tuvieran alguna pregunta o quieren ayuda para sus campañas, ¿dónde te podemos encontrar? Pues en mi página web, que es laurapayasmorera.com, y yo ahí lo tengo todo. Tengo enlaces o sea, tengo un formulario de contacto, tengo enlaces a las redes que no es que comparta mucho contenido, pero bueno, ahí están. O sea, mi casa es laurapayasmorera.com y ahí lo encuentran todo, ¿vale? Perfecto, Laura, pues Genial. muchísimas gracias por bueno, la masterclass que nos has dado, ha sido una pasada, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la estrategia, el funnel, tener en cuenta cómo atraer al usuario, en qué punto está el funnel y los mensajes que podemos... sé que algunos temas han sido muy generales y demás, pero para hacernos una idea de todo lo que es la publicidad online ha sido una pasada realmente. Muchísimas gracias. Vale, genial. Pues gracias a vosotros por la invitación y cuando queráis volvemos a hablar. Nada, pues muchas gracias y bueno, como ha dicho David, es súper completo el capítulo. Gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y nada, si no os queréis perder el próximo capítulo, suscribiros, dejar cualquier comentario
si lo estáis viendo el vídeo en YouTube. Si estáis escuchando, podéis poner alguna reseña en Spotify, Apple Podcast y ya nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Hasta luego.